Buenos días, yo les voy a hablar hoy día de la valoración de la calidad de las investigaciones en medicina, errores sistemáticos y errores aleatorios. Imaginemos, imaginemos que nuestro objetivo de investigación es como este marco para tirar dados, ¿bien? Y que nosotros creemos, o sea, y que lo que sucede realmente en nuestra población se encuentra acá en la zona blanca central. Entonces, lo que yo debería hacer en mis estudios es que siempre me salga esta zona blanca central. Entonces, eso es lo que yo esperaría. Esa es mi situación ideal. Pero lamentablemente, esta situación no siempre es lo que sucede. ¿Qué opciones pueden pasar? Yo empiezo a buscar ese resultado, y a veces me sale, a veces no, a veces me quedo más lejos, a veces me quedo más cerca. Entonces, ese, si ustedes ven, ese es un error aleatorio. Parece que no logro que salga exactamente algo que refleje mi población, pero no pareciera que estuviera especialmente desenfocado. Simplemente pareciera que no he logrado enfocar exactamente qué es lo que quiero. Entonces, ¿cómo resuelvo el error aleatorio? Haciendo más repeticiones, incluyendo más población. Entonces, la gran ventaja del error aleatorio es que aumentando el poder de nuestra muestra, mejor disminuyo mi sesgo. Entonces, si ustedes ven ahora acá, la mayor parte de veces, cuando yo aumento la población, el error aleatorio se reduce. Entonces, son un poco los que me quedan por fuera de lo que yo creo que debía salir del estudio. Este error no lo puedo evitar, porque ese es un error que depende del azar. Es como, por ejemplo, si nos reunimos todos nosotros y decimos, queremos saber la edad promedio y cogemos una persona al azar y son cualquiera de ustedes, probablemente las edades de ustedes son más similares, pero si por mala suerte salgo yo elegido, mi edad debe ser mayor que la de ustedes. Eso es azar, eso es suerte, no había necesariamente un sesgo, ¿ya? Ese es el error que nos vamos a enfrentar siempre en medicina, siempre en investigación, y que ese es un error que no lo podemos resolver. Yo puedo elegir, por ejemplo, cuando ustedes ven una encuesta les dicen siempre tienen un margen de error del 5%, no necesariamente ustedes han sido encuestados, pero se asume que han encuestado a alguien que piensa como usted. De repente encuestaron, no sé, a los papás de ustedes, pero necesariamente los papás de ustedes piensan como ustedes, ¿no? Más de una vez mi opinión política ha sido distinta que la de mis papás. Entonces, y teóricamente tenemos más o menos la misma formación y cuando era estudiante vivíamos en la misma casa, entonces si era ese momento de la encuesta, de repente hubieran asumido que éramos iguales, pero no. Entonces, pero esas diferencias son teóricamente del azar. O sea, no, teóricamente no implican un sesgo. Es un error inevitable. A todos nos va a pasar y lo podríamos disminuir aumentando la muestra. Ese es el objetivo. Cuando ustedes les dicen el estudio no tiene poder suficiente para demostrar, lo que les están diciendo es que hay mucho error aleatorio y probablemente aumentando la muestra reducimos el error aleatorio. Pero ¿qué más puede pasar? Que yo disparo todo en un solo sitio, pero ese sitio no es el que yo quiero disparar. Eso es un error sistemático. Estoy disparando acá, estoy disparando bien, o sea, estoy disparando todos en el mismo punto. De hecho, todos estos disparos se parecen más entre ellos que los del gráfico previo, pero no se parecen, no se acercan a lo que yo quiero conseguir. Entonces, ¿qué pasa si yo empiezo a disparar más? Sigue pasando exactamente lo mismo. Ese es un error sistemático. Y eso quiere decir que yo he cogido la población que yo no debería coger. Yo quería ver el impacto del tabaco en el cáncer de mama y elegí una población que por algún motivo tenía menos riesgo de cáncer de mama por un tema genético, lo que sea. Entonces eso no me sirve para replicarlo en población general porque simplemente por un error sistemático yo he excluido una población a priori. Entonces el error sistemático, si estamos cometiendo un error sistemático, eso sí no tiene solución. Ahí sí nuestro estudio no va a ser válido. Se va a dar siempre el error sistemático. Eso es lo que implica eso se llama sesgo. Entonces, este error puede darse en cualquier momento, en la selección de pacientes, en la escala de medición o en la búsqueda de confusores. Y este es el que tenemos que evitar sobre todo, porque el aleatorio, como les digo, depende del azar, lo podemos mejorar un poco mejorando la muestra. Entonces, cuando ustedes encuentran un estimado en su población, yo digo,
voy a coger una población de 1000 personas y voy a decir la prevalencia de lupus es 1 en 1000. Lo que yo estoy hablando es que voy a basarme en lo que ocurre realmente, más mi error al azar, el error aleatorio, más mi error sistemático. Entonces, lo que ocurre realmente puede ser que sea 2 en 1000 y que lo que estaba afectando eso y que no salió igual en mi población fue por un error aleatorio o por un error sistemático. Entonces, digo, el error aleatorio lo puedo resolver, pero el error sistemático no tiene solución. Pero afecta en mi resultado. Entonces, cuando ustedes ven un resultado, dicen que eso debe estar reflejando la población, sí, pero agregando los dos errores. Entonces, tienen que ver si en la población la muestra es grande, el error aleatorio se va a achicar. El error sistemático tienen que evaluarlo en el estudio. Y esto es un poco lo que les decía. El error aleatorio va a bajar. Conforme yo aumente mi muestra, va a bajar. Porque es aleatorio. Entonces, no necesariamente va a pasar. Es poco probable que pase. Mientras más población incluya yo, menos probable que pase. El error sistemático se va a mantener. Porque ese es un sesgo. Porque ese sí implica que algo he hecho mal en mi estudio. El error aleatorio solamente implica que tuve malas horas. Hay muchos sesgos potenciales en la práctica clínica. Sesgos desde que pensamos el estudio, cuando lo ejecutamos o hasta cuando lo publicamos. Y vamos a hablar un poco de ellos. Pero por eso ustedes desde que piensen en su proyecto de tesis tienen que pensar en los sesgos potenciales que pueden tener. Porque hay sesgos que tenemos consciente o inconscientemente y que eso puede ser un problema. Por ponerles un ejemplo, aplica un cuestionario reportado por paciente, calidad de vida. ¿Ya? Y entonces yo tengo el sesgo como evaluador que mi población de bajo nivel educativo va a llenar muy lento el cuestionario. Entonces yo voy a ayudar. Entonces no es un cuestionario autorreportado. Entonces yo le pregunto a la señora, no sé, pues, ¿cómo está su fatiga hoy día? Y mi forma de preguntar trata de inducir una respuesta. Consciente o inconscientemente, pero trata de inducir una respuesta. Eso es un sesgo. El cuestionario es autorreportado, el paciente tiene que llenarlo. O de repente elijo población analfabeta o con un nivel con una comprensión lectora muy baja. Entonces el paciente no lo entiende y lo marca. Luego lo marca. Entonces, esos son sesgos. Esos los debo prevenir y predecir yo desde el futuro, perdón, desde el inicio, para que en el futuro no me generen problemas. Sesgos previos a nuestros estudios. ¿Cuáles sesgos son importantes? Diseño defectuoso. El riesgo y el desenlace deben estar bien definidos. Entonces, yo tengo que saber qué es lo que estoy queriendo evaluar. Por ejemplo, yo quiero ver tabaco y cáncer de pulmón. Entonces, el riesgo, la exposición es el tabaco. Pero tabaco, que me fumé un cigarro cuando tenía 20 años, me fumé un cigarro cuando tenía 30 años, me fumé una cajetilla al día cuando tenía 20 años, me fumé una cajetilla al día hasta hace 5 años, me sigo fumando una cajetilla al día. Todos esos son fumadores. El fumador, o lo divido en pasado y actual, y entonces digo actual es porque me fumo un cigarro hoy día, o actual es porque me fumé un cigarro en el último mes, o actual es porque me fumo 3 cajetillas al día. Todas son exposiciones distintas, y si mi desenlace es cáncer de pulmón, y agrupamos al que fuma un cigarro al mes con el que fuma 3 cajetillas al día, realmente los riesgos no son los mismos y cuando lo comparemos con alguien que no fuma, no necesariamente nos sale diferencia, porque quizá ese que fuma solo un cigarrillo cada 6 meses debería ponerlo en una categoría distinta. O de repente mi desenlace es el problema. De repente yo digo, ok, vamos a evaluar tratamiento en artritis reumatoide, vamos a ver si mis pacientes mejoran o no. Entonces, como las escalas me pueden parecer un poco complejas, digo, yo voy a hablar de que el paciente está mucho peor, igual, mejor o mucho mejor. Entonces, de repente, mi paciente tiene 28 articulaciones inflamadas, lo veo ahora con 6 y yo digo, este paciente está mucho mejor. De repente lo veo otro colega mío y dice, no, 6 no es suficientemente bueno, este paciente está mejor. Y implican dos interpretaciones distintas, y eso es porque para mí mucho mejor es pasar de 28 a 6, y para mi colega no, porque 6 es mucho y deberíamos pasar al máximo a 1 o 2. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de variable, de desenlaces no claros, e implican un diseño defectuoso. Que, por ejemplo, miren, si hacemos, no sé, pues uso antidiabético, si usamos la hemoglobina glicosilada, el parámetro es estándar. O sea, todos los laboratorios que hacen hemoglobina glicosilada miden de una forma similar.
Entonces, la hemoglobina glicosilada que yo vea en mi hospital es la misma que van a ver ustedes en cualquier otro hospital del país o del mundo. Entonces, son comparables. Entonces, la idea es eso. Nuestro riesgo de desenlace debe ser claro y debe ser comparable y eso nos reduce las diferencias entre observadores y nos mejora la reproducibilidad. Recuerden que los estudios que ustedes hagan deben poder ser reproducibles por otras personas. Yo hago un estudio y mi artículo es suficientemente completo, ustedes deberían poder replicar ese estudio sin ningún problema, sin ninguna diferencia. Podemos tener sesgos de selección, probabilidad de haber recibido una intervención o haber estado expuesto a un evento. Ahí les pongo un ejemplo. Imaginemos que yo quiero comparar a peruanos que nacieron entre el 1910 y 1920 y los de 1950 y 1960 para ver el impacto de la televisión en el cáncer de pulmón. Todos tenían nivel socioeconómico similar, historia familiar de cáncer similar y consumo de tabaco similar. Yo creería que entre los 50 y 60 los que nacieron entre 50 y 60 tuvieron más cáncer de pulmón. Y yo creería que los que nacieron entre 50 y 60 vieron más televisión. Entonces la televisión produce cáncer de pulmón o la televisión incrementa el riesgo de cáncer de pulmón. ¿Eso es correcto? ¿Eso es válido? ¿O estoy basándome en que hay eventos que han pasado en alguien que que nació 40 años antes, que no necesariamente están presentes 40 años después, o al revés? Y entonces pónganse a pensar, compárense a ustedes con sus papás. ¿Ustedes y sus papás tuvieron las mismas enfermedades? Por ejemplo, la tasa de alergia en la generación de ustedes es la misma que la de sus papás. Probablemente no. Probablemente ustedes son más alérgicos. Eh, Probablemente la generación del 10 al 20, que nació entre 1910 y 1920, falleció más temprano por infecciones. Y de los 50 a 60, probablemente no tanto. Y entonces vivió más, tuvo más riesgo de cáncer porque vivió más. Y nuestra generación tendrá más riesgo de cáncer y la de ustedes tendrá más riesgo de cáncer todavía porque viven más. Entonces no puedo comparar una población que nació 40 años antes para defender que el problema es la tuberculosis, que el problema es la televisión. Si quiero defender que el problema es la televisión, debería coger todos los que nacieron entre 50 y 60 y comparar a aquellos que ven y no ven televisión. Y ahí podría hablar de un riesgo de televisión. Entonces, eso es un sesgo. O sea, el sesgo es que la probabilidad de alguien que nació entre 1910 y 1920 tener cáncer era distinta a priori, por las infecciones, por la sobrevida, por una serie de cosas, era a priori distinto. Eso es una de las cosas que tenemos que evitar. Que la muestra no sea representativa. Entonces, ya que usamos más redes sociales, yo digo, yo quiero evaluar una estrategia educativa. Entonces la hago por Facebook, hago mi charla por Facebook y les mando a mis pacientes la encuesta por vía WhatsApp. Entonces les digo a mis pacientes, ya, pero respóndeme esta encuesta. Y yo quiero asumir que lo que mis pacientes responden de la encuesta aplica para todo el país. Entonces, primer problema, ya, mi paciente que usa WhatsApp y que usa Facebook, probablemente en el país le hay un porcentaje no tan pequeño que use WhatsApp y use Facebook, ya, pero de todas maneras, por ejemplo, con una población originaria, ellos no van a usar ni WhatsApp ni Facebook. Yo no puedo decir que una estrategia educativa que funciona por Facebook para mi paciente de Lima que utiliza redes sociales con regularidad, que probablemente tiene un trabajo donde usa la computadora o donde vive con el celular todo el día, el impacto para ellos de una estrategia educativa por Facebook sea el mismo que para un paciente que es, por ejemplo, campesino, que utiliza pocas redes sociales y que no está con el celular a cada rato. No quiere decir que mi estrategia sea buena o mala. Bueno, mi estrategia puede ser muy buena para aquellos que usan Facebook, pero no puedo extrapolarla para todo el país, porque los que no usan Facebook no les va a servir. Eso es una muestra no representativa. Entonces, si yo quiero hacer algo de impacto nacional, tengo que elegir una muestra que represente a todo el país. Pero también es válido que yo diga, ok, yo quiero trabajar con la gente que utiliza Facebook, porque esa es mi población objetivo. Pueden hacerlo, no es que no puedan, pero no pueden extrapolarlo al país. O tener el sesgo de sobrevida. Eso significa que yo tengo que vivir desde el momento del evento hasta el ingreso del estudio. ¿A qué me refiero con eso? Imaginemos que quiero ver la sobrevida de pacientes de ébola y VIH, incluyendo pacientes infectados entre 2017 y 2018. Y ahorita estamos 2024. Yo quiero decir, ok, ¿cuántos de mis pacientes con VIH y ébola están vivos y cuántos se han muerto? ¿Cuántos se van a morir ahorita?
Entonces, para que mi paciente llegue al 2024, tiene que pasar que está vivo. Si mi paciente no está vivo, no entra. Entonces, tengo mis pacientes con 14 años de VIH o 7 años de VIH y con 14 o 7 años de haber tenido ébola. ¿Quién creen que sobreviva más? El paciente con VIH. ¿Por qué? Porque el de ébola sí iba a morir y ya se murió. Tiene una mortalidad alta, pero temprana. Si no se han muerto, probablemente su mortalidad sea menor. Y el VIH más bien tiene una mortalidad tardía. Entonces, si yo cojo pacientes con 14, 15 años de enfermedad, de haber tenido ébola, probablemente el paciente, si no se murió, esté bien. Pero el paciente con VIH más bien está teniendo complicaciones tardías. Entonces, no es que el VIH tenga más mortalidad que el ébola, sino que toda la mortalidad temprana del ébola simplemente no la incluye. Entonces, si evalúo solo la mortalidad tardía, VIH probablemente sea igual o más letal que el ébola, pero como les digo, eso es por un sesgo de sobrevida. ¿Qué otro sesgo? Sesgo de autoselección. Ustedes hacen una encuesta y ponen en su Facebook, o en su Twitter, o en su Instagram, o en cualquier red social que ustedes quieran, y dicen, voy a hacer una encuesta para ver la prevalencia de depresión en limeños. ¿Quién va a responder a esa encuesta? Probablemente los que estén deprimidos, porque los que no estén deprimidos probablemente ni siquiera buscaron el tema, ni siquiera se interesaron y por eso no lo van a responder. Entonces, o lo otro, cuando es algo presencial, si tú te sientes muy mal, no vas a acudir. Entonces, hay gente que es voluntaria y que tiene tiempo y capacidad de asistir. Pueden estar menos enfermos y pueden tener más tiempo. Entonces, ahí hay un sesgo de autoselección que siempre es complicado. O sea, yo puedo querer hacerme la evaluación porque yo creo que tengo algo, como les decía, no sé, pues, quiero ver mi depresión, entonces me evalúo. Pero también puede pasar que yo tenga un paciente que tenga, y yo le diga, no, la evaluación es en el hospital, vamos a hacer, no sé, prueba de esfuerzo gratuita en el hospital. Entonces el que se siente muy mal no va a ir, bro. Entonces mi prevalencia de enfermedad coronaria va a ser baja, pero no porque realmente sea baja, sino porque no quieren medir. ¿Qué sesgos ocurren durante el estudio? El problema podemos ser nosotros, los evaluadores, porque no somos ciegos. Entonces, yo digo, voy a dar el tratamiento X a los pacientes y voy a dar el placebo al grupo B de pacientes. Entonces, para mí, el grupo A de pacientes que recibe el tratamiento va a ir mejor, porque es tratamiento activo. Y el grupo B de pacientes que no recibe el tratamiento, que recibe un placebo, va a ir peor. Eso lo tenemos que resolver haciendo los ciegos. Por eso hacen los estudios son dobles ciegos de tratamiento. O no estamos estandarizados, lo que les decía hace un rato del examen articular. Si yo quiero hacer un estudio en artritis reumatoide, tengo que asegurarme que todos los que examinamos los pacientes decimos lo mismo. Si yo encuentro 10 tumefactas y otro médico encuentra 20 tumefactas al mismo paciente, no estamos hablando de lo mismo. Esa falta de estandarización va a hacer que tengamos sesgos en la evaluación. Porque de repente a mí me tocó evaluar a un paciente con tratamiento activo y yo le encontré 10 de inicio y mejoró y quedó con 5. Y a otro le encontró evaluar placebo y le encontró 20 de inicio y al final encontró 10. Pero no evaluábamos igual. Entonces, si no evaluábamos igual, nuestros resultados no son comparables. La probabilidad de pérdida de seguimiento y la probabilidad de terminar el estudio. Imaginemos que yo tengo pacientes en dos grupos, A y B. En el grupo A, 90% se retiró por evento adverso y el 10% respondió al terminar el tratamiento. En el grupo B, todos toleraron el tratamiento, pero solo el 30% respondió. Entonces, en el grupo A, mi tasa de respuesta debería ser 10%, ¿no es cierto? Porque el 90% se retiró y solo 10% respondió. Si yo analizo del 100% que entró, mi tasa de respuesta es 10%. Pero si yo analizo de todos los que terminaron fueron solo el 10%. Y ese 10% todos respondieron. Entonces, si yo analizo solo los que terminaron el tratamiento, mi tasa de respuesta es 100%. Eso es un sesgo, porque yo no estoy considerando la probabilidad de pérdida de tratamiento como parte de mi desenlace. Entonces, si yo digo solamente los que terminan, no, pues porque los que no terminaron fracasaron el tratamiento. Y en el grupo B, como todos terminaron el tratamiento y el 30% respondió, claro, yo diría que el tratamiento B es mejor, porque 30% contra 10%, 30% es mejor. Pero como les decía, si incluyo solo los que terminaron,
el tratamiento sería, entre comillas, mejor porque el 100% respondió. Por eso es que hacen los análisis por intención a tratar. Cuando ustedes vean los estudios, le van a poner análisis por intención a tratar, que es todos los que recibieron al menos una dosis del medicamento. Y si el paciente se retiró por eventos adversos, por lo que sea, que se considera fracaso. Y ese es un dato más confiable que el análisis por protocolo, que es aquellos que completaron el tratamiento. Es verdad que este ejemplo que les pongo de 90% de retiro en un brazo es improbable, pero es para que entiendan que ese tipo de cosas pueden ocurrir y entonces revisen los dos modelos siempre cuando analicen un ensayo clínico. Pueden haber sesgos de detección. Yo veo prevalencia de hipertensión en una cohorte tipo Framingham. O sea, yo voy y les tomo la presión con alguna regularidad, cada 3 meses, cada 6 meses, cada año, para estar seguros que la presión está medida de forma adecuada. O yo hago un censo tipo la ENDES y te pregunto, ¿eres hipertenso o no? Entonces decir, sí, creo, o no me han dicho. Si no te han dicho, no eres hipertenso. Pero no es que no seas hipertenso, simplemente que nunca te has tomado la presión. En cambio, en uno tipo Framingham, no es que no te han dicho, te tomaron la presión y te tomaron de una forma estandarizada. No es, mira, sí, ayer me dolió la cabeza, me fui a la farmacia y tenía 14,9. Ya, eso no va a pasar en Framingham. Te van a tomar la presión en un contexto adecuado. No es que estuve estresado y no esperaron que respire tranquilo, me vine corriendo de mi casa y bueno, mi presión había subido porque me vine corriendo. No, al paciente se le espera, se hace el reposo y todo para que la presión sea adecuada. Pueden haber sesgos de desempeño. Por ejemplo, quiero evaluar una técnica quirúrgica, quiero evaluar una colecistectomía y elijo 3 cirujanos. La técnica A en un cirujano recién graduado, muy bueno, el mejor de su promoción, pero recién graduado. La técnica B en un cirujano que tiene 10 años operando y que sigue operando, también muy bueno, 10 años operando. Y el cirujano C, que tiene 30 años, la técnica C, perdón, un cirujano que tiene 30 años de experiencia, que también era muy bueno, pero los 5 últimos años se ha dedicado, no sé, pues, a ser gerente clínico y ya no, perdón, gerente quirúrgico, sí, en este caso, y ya no opera. ¿Quién tiene más probabilidad de éxito? En principio yo pensaría que el cirujano de la técnica B, porque tiene más tiempo operando de forma continua. El cirujano de la técnica C tendría la ventaja de la experiencia que probablemente pueda corregir errores. Y el cirujano recién graduado puede ser bueno, pero no tiene todavía la experiencia para corregir errores quizá tan rápido como el de la técnica C, por más de que pueda estar perdiendo mano. Entonces yo creería que el de la técnica B va a ganar. Entonces si gana, gana porque es un mejor cirujano o porque la técnica es mejor. Entonces cuando ustedes quieren comparar dos técnicas operatorias, tienen que ponerlas en manos de dos cirujanos con habilidades similares para esas técnicas. Porque tampoco se trata que ustedes elijan dos cirujanos al azar y los comparen. Por ejemplo. De repente uno es bueno haciendo, qué sé yo, con el app y el otro es bueno haciendo colecistectomías abiertas. Entonces no puedes compararlos a los dos en con el app o los dos en abiertas. Tienes que compararlos a los dos en técnicas que sean buenos. O pueden haber sesgos post-estudio, sesgos de publicación. Si ustedes ven los ensayos clínicos que se publican, la gran mayoría son ensayos clínicos exitosos. Ustedes no van a ver pocos ensayos clínicos que han fracasado. ¿Por qué? Porque si el ensayo clínico no es exitoso, es probable que el editor no lo quiera publicar. No necesariamente porque el investigador no quiera, sino porque tú no quieres coger, no sé, New England Journal of Medicine y encontrar la droga A no sirve para tratar diabetes, la droga B no sirve para tratar lupus, la droga C no sirve para tratar hipertensión. Eso no es lo que quieres encontrar cuando abres New England Journal. Tú quieres encontrar la droga A sirve para tal cosa, la droga B sirve para tal cosa, la droga C sirve para tal cosa. Entonces tu probabilidad de publicación baja y ese sesgo puede hacer creer que solo lo que se publicó es lo que existe y eso no es verdad. Ahora, ya hay más recomendaciones que los estudios que fracasan igual deben ser publicados. Si ustedes siguen en clinicaltrials.gov pueden ver que hay ensayos clínicos que pueden ver cómo están los ensayos clínicos de un medicamento. Les van a decir si fracasó o no fracasó, si fue cancelado o no fue cancelado, porque también son cancelados a mitad del camino porque el estudio demostró que no era, el medicamento demostró que no era útil o que habían eventos adversos. Entonces, todo ese tipo de cosas se están mejorando, pero todavía hay que reconocer que hay un sesgo de publicación. O cuando decimos que la droga A y B son similares, ¿realmente son similares o no tengo el poder para definirlo? Los ensayos normalmente comparan contra placebo para bajar la muestra, pero
Si yo quiero comparar, qué sé yo, dos antidiabéticos, probablemente necesite una muestra más grande para poder realmente decir que uno es mejor que el otro. Cuando yo quiero decir que es uno que no es inferior que el otro, hay modelos para hablar de la no inferioridad. No es simplemente, no hubo diferencias estadísticamente significativas, son iguales. No. Si yo quiero decir que no son, que son similares, que son equivalentes, hay modelos para definir eso. En los registros de ensayos clínicos, como les decía, tipo clinical trials, son útiles justamente para evitar reducir este sesgo de publicación. No se evita completamente, pero se reduce. Sesgos por confusores. Yo quiero comparar la seguridad de cirugía mínimamente invasiva versus mastectomía radical para cáncer de mama. Imagínense el ensayo. Pues tengo 100 mujeres con cirugía mínimamente invasiva y 100 mujeres con cirugía de mastectomía radical. En abstracto, yo pensaría que los de cirugía mínimamente invasiva, si la selección no fue al azar, si la selección fue por el clínico o por el patólogo de mama, lo que yo pensaría es que la cirugía mínimamente invasiva fue en estadios más tempranos y la mastectomía radical en estadios más avanzados. Solo por ese hecho, la mastectomía radical debería ir peor. Entonces ahí tengo un sesgo. Eh, ¿Podría ser un ensayo randomizado, controlado, doble ciego? Podría en formas muy tempranas donde la mínimamente invasiva sea suficientemente buena. Pero si quiero incluir todos los grupos para ver tasas de complicaciones, tendré que buscar otra forma de analizarlo. Entonces ahí puedo hacer análisis estratificados. Voy a comparar los que están en una misma categoría. Comparo los, qué sé yo, test T1, N0, M0, si mi memoria no me fallara, ¿sí? Y entonces ahí sí puedo decir, ya, ok, mínimamente invasiva fue mejor o no que mastectomía radical. O ajusto para confusores. De repente, el motivo por el cual se hace la mínimamente invasiva es porque, no sé, pues este grupo de pacientes son más hipertensos, más diabéticos, qué sé yo, más obesos o lo que sea. O los que se hacen mastectomía radical son porque tienen los genes de riesgo de cáncer de mama. Entonces, pues, sea lo que sea, si hay un motivo que implique un sesgo, eso tengo que ajustarlo para corregirlo. En los ensayos clínicos se trata de evitar eso, se trata de que sean en poblaciones comparables, pero la mayoría de nosotros, cuando hacemos nuestros estudios clínicos, una cohorte o lo que sea, no puedo tener dos grupos iguales. Yo trabajo en reumato, si yo quiero comparar mis pacientes, no sé, con nefritis lúpica y sin nefritis lúpica y ver su riesgo de mortalidad, tengo que aceptar que no necesariamente son iguales los dos grupos, que de repente los de nefritis lúpica son más jóvenes, de repente los de nefritis lúpica son más hipertensos, de repente los de nefritis lúpica tienen más dislipidemia, tienen más daño, usaron más corticoides, entonces no se murieron necesariamente más por la nefritis lúpica, sino por todas las otras cosas. Eso es importante en el ajuste, y eso lo se puede corregir con los modelos estadísticos. En resumen, el error aleatorio depende del azar. Eso lo resolvemos aumentando el tamaño muestral. Pero el error sistemático, que es el sesgo, implica diseño inadecuado y no es modificable con el incremento del tamaño muestral. Si yo tengo un diseño mal hecho, así a 10 veces mi tamaño muestral, eso no lo va a resolver. Acá les dejo algunos artículos que les pueden servir de referencia. Muchísimas gracias.